Saludos cordiales a todas y todos. En primer lugar, agradecer el espacio de permitirme compartir unas pinceladas de un artículo importante que próximamente veremos el título del mismo, pero es clave para la generación de conocimiento y nuevas investigaciones. Soy Emma Muñoz, docente de la Universidad Pedagógica de El Salvador, y es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Procederé a proyectar para efectos de desarrollar el tema que nos tiene en esta ocasión aquí y de esa manera generar una dinámica de análisis, discusión y posterior reflexión de la relevancia de un tema tan importante como es el análisis de la capacidad jurídica desde la visión de los derechos humanos. Por ello, hemos realizado un contraste de cómo la capacidad jurídica en el país, en el caso nuestro, El Salvador, es analizada desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a desarrollar los siguientes contenidos de una forma puntual, porque es un tema que da para mucho más, pero lo importante aquí es analizar la capacidad jurídica. Tendremos una breve introducción, vamos a abordar el concepto de la capacidad jurídica, veremos puntualmente los modelos históricos para comprender la discapacidad, vamos de lo general a lo particular, y la capacidad jurídica de las personas desde el Código Civil y la Ley de Notariado salvadoreña. Los desafíos que se están presentando actualmente desde la visión integral y reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad desde este eje. Y terminamos con el tratamiento notarial, un poquito de conocer las experiencias de otros países y cómo pueden ser retomadas para ajustes razonables, acciones concretas en nuestros países y en el caso particular el salvadoreño. Y tendremos una conclusión. Punto importante de análisis. ¿Qué entenderemos por capacidad jurídica? Muchos autores han desarrollado este término, incluso en nuestro país ha sido desarrollado por la sala de lo constitucional, pero vamos a hacer referencia a elementos importantes que tiene esta conceptualización. En primer lugar, es una aptitud de la persona para adquirir derechos y asumir obligaciones. Dos elementos importantes que no debemos perder de vista y permiten de esa manera, tenemos derechos, tenemos obligaciones, los cuales deben de ser ejercidos por las personas y de esa forma lograr su proyecto de vida. Se ha establecido a nivel jurisprudencial que la capacidad jurídica es un requisito relevante para la validez de los actos jurídicos, un contrato, la celebración de un matrimonio, por ejemplo, y representa también ese grado de discernimiento, ese grado de comprensión de la persona contratante que le permitirá adquirir derechos y también obligaciones en ese acto que está otorgando. Y de esa forma logramos que la capacidad jurídica logre su efectividad. Es decir, la capacidad de ejercicio sí es fundamental. Es la que entra en controversia, por denominarlo así, al momento de analizarla desde la visión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues bien, de acuerdo al artículo 1316, ordinal primero del Código Civil, establece que es necesario ser legalmente capaz. En consecuencia, no pueden ejercer las personas que han recibido una declaratoria de incapacidad, no pueden ejercer sus derechos por sí mismos. Y el poder de decisión recae en una figura que veremos más adelante, que es el tutor. En consecuencia, esta terminología de la aptitud para ejercer sus derechos, para contraer sus obligaciones, es fundamental e incluso se ha establecido que puede tener un eje asistencial. Y de esa manera, para comprender la dinámica y este nuevo paradigma, visión, tenemos que retomar lo señalado por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues bien, en su observación número 1 establece dos elementos importantes que estamos presentando en la filmina. La capacidad debe ser titular de derechos y obligaciones. Es la capacidad legal y de ejercer esos derechos y obligaciones, la legitimación para actuar y de esa manera logramos una participación activa de las personas. Es decir, es estática la titularidad de derechos y obligaciones, pero es dinámica el ejercicio de los mismos. En consecuencia, el Comité sobre los Derechos de las Personas
con discapacidad tiene dos grandes aristas, la capacidad jurídica y la capacidad mental. No tenemos que perder de vista estos aspectos, los cuales vienen a ser reforzados por lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar en su jurisprudencia que de conformidad al artículo 6, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, todas y todos somos iguales, estamos sujetos de derechos y de obligaciones, pero debemos de ejercerlos a través de los mecanismos adecuados, sin ningún tipo de barreras, sin ningún tipo de discriminación, y esto generará que las personas puedan ejercer sus derechos sin ningún tipo de restricción. Vemos esta filmina con una riqueza para visibilizar a las personas con discapacidad y en consecuencia ellos puedan ejercer de forma efectiva sus derechos, dando ese salto en cuanto a los modelos sociales de cómo se ha visualizado a las personas con discapacidad. Pero es importante desarrollar los modelos de una forma muy puntual de cómo la evolución de este concepto, por denominarlo así, ha permitido cambiar la dinámica de cómo se visualiza el término. En primer lugar, el modelo de prescindencia hace referencia a términos religiosos, visualizar la discapacidad como un castigo. Incluso es consecuencia del pecado cometido por los padres y por ello la persona tiene una discapacidad. Podemos decir que este modelo lastimosamente visualiza a la persona con discapacidad como una carga para la sociedad. Por su parte, el modelo rehabilitador o médico se centra en aspectos médicos y científicos, estableciendo la existencia de una enfermedad que está afectando a las personas con discapacidad y eso lleva a que se deba generar una rehabilitación. Este modelo se centra en la anulación de las aptitudes de las personas con discapacidad, pero no nos quedamos únicamente en este modelo. Damos el siguiente paso al modelo social. Los modelos social es importante, ¿por qué razón? Implican esa lucha constante que se ha venido generando para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y en consecuencia, este modelo es de gran relevancia, pues establece como un ángulo, una piedra angular, los derechos humanos. En consecuencia, debemos de visibilizar a las personas, debemos de respetar su dignidad humana y sus derechos. Y este modelo de conformidad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se encuentra integrado la Convención con el modelo rehabilitador y el modelo social para alcanzar este término que hemos escuchado en varias ocasiones, la inclusión. Y en consecuencia permitirá la aplicación efectiva de los derechos humanos. Ese enfoque de derechos humanos, ese reconocimiento igualitario, y vemos en cada uno de los elementos de la filmina que nos está haciendo el llamado a eliminar esas barreras, no solo estructurales, sino también esas barreras que tenemos de la idiosincrasia y que lastimosamente nos invitan o nos llevan a eliminar o excluir a las personas con discapacidad. Por ello, es relevante hacer una deconstrucción del concepto de discapacidad, el cual debe de reflejarse en el marco normativo, y esto es producto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora bien, en este marco vemos cómo la capacidad jurídica es necesario conocer, es necesario dotar de contenido el concepto de la discapacidad, que nos va a permitir incluso que la definición sea más integral. De conformidad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 1, nos trae elementos importantes y algunos los tenemos acá. Y señala, las personas con discapacidad incluyen deficiencias físicas, deficiencias mentales, deficiencias intelectuales o sensoriales, que vienen interactuando y generan barreras que específicamente son construidas por la sociedad. Es un llamado de atención para trabajar en esas barreras que lastimosamente están generando una invisibilización. Y es relevante que tengamos en cuenta que debemos trabajar para que las barreras construidas por la sociedad, que tienen graves repercusiones, limitan el acceso a estos derechos, definitivamente deben de ser trabajadas para tener claridad
de cuál es el concepto y cómo estamos realmente garantizando los derechos de las personas con discapacidad. Ahora bien, el modelo de la diversidad es clave. Permite este modelo como pilar fundamental de los derechos humanos, sin ningún tipo de barrera, generar una sociedad en que todas y todos podamos desarrollarnos en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación. Y como muy bien lo han señalado diferentes autores, por mencionar uno de ellos, Mario Toboso, todas las personas tienen un mismo valor, independientemente sus capacidades o discapacidades. Es decir, tenemos que visibilizar a las personas independientemente de estas circunstancias. Se insiste por parte de este autor que tenemos en la Filmina, que es de visibilizar. Incluso hace referencia a no impedir que puedan vivir con plenitud y satisfacción. Y esto es clave para lograr hacer ese cambio de perspectiva, comprender la dignidad humana que es concebida desde dos vertientes, tanto la intrínseca como la extrínseca. Es decir, la intrínseca, la primera realidad que tenemos es en la igualdad del valor de las personas. Todas y todos tenemos un valor en el marco de la igualdad extrínseca. La igualdad de derechos de todos los seres humanos es clave en este marco. Y es así que llegamos como a un punto fundamental: cómo se está regulando en el marco normativo salvadoreño. De conformidad al artículo 1316 ordinal primero y el 1318 del mismo cuerpo normativo, hacen referencia a que son incapaces para contraer cualquier tipo de obligación las personas dementes, impúberes, incluso sordos, que no pueden darse a entender de alguna manera. Estas disposiciones, aunado con el artículo 2 de la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y otras diligencias, hace referencia a que las personas con discapacidad no pueden o no tienen acceso a un procedimiento notarial, a excepción de algunas disposiciones que sí lo permiten, pero señala que son incapaces para ejercer incluso la función de notaría las personas con discapacidad. Es decir, si esas disposiciones las analizamos a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, podemos establecer o identificar determinados sesgos de discriminación que están obstaculizando el derecho a vivir de una forma independiente, de participación, su proyecto de vida, cómo se está garantizando. Pero si vemos ese marco general, ¿hacia dónde nos lleva? A la figura del tutor que les mencionaba con anterioridad. Es decir, se debe de nombrar a un tutor a efectos de que sea este tercero el que tome las decisiones para las personas con discapacidad. En consecuencia, la participación a la que hemos venido haciendo referencia, a la toma de decisiones de la persona con discapacidad, se invisibiliza. Y esto estaría generando o riñendo con los estándares internacionales. Por ello, hemos tenido, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y específicamente en su artículo 29, un reconocimiento de parte del Estado en el marco de crear mecanismos de apoyo que sean importantes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, en este parámetro, la ley especial tiene un objetivo y es clave resaltarlo, porque hace énfasis en tres aspectos fundamentales: reconocer, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en un marco de igualdad. Y esto permite en gran manera que las personas tengamos claridad que todas y todos somos iguales, que no deben de generarse barreras para impedir el acceso, y especialmente este, este artículo o este objetivo se encuentra relacionado con el artículo 31 de la misma ley. ¿En qué sentido? Hace énfasis y reafirma que las instituciones públicas y privadas deben de garantizar a las personas con discapacidad determinados derechos. Por ejemplo, propiedad, posesión, la tenencia de bienes, incluso menciona la enajenación de estos derechos. Es decir, que establece determinados
elementos que se deben de tomar en consideración y los servicios de apoyo son fundamentales para la toma de decisiones individuales de las personas con discapacidad. Y de esa manera estamos garantizando el estándar internacional que establece la convención y que hemos venido mencionando. Es de señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que la creación de mecanismos que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y en particular en situaciones de vulnerabilidad, de marginación y discriminación, tienen que generarse tanto las condiciones jurídicas y administrativas que aseguren el ejercicio de este derecho. Es decir, y aquí entra una institución muy importante. Vemos que el marco normativo comienza a avanzar, a reconocer los derechos de las personas con discapacidad, a visualizar que la asignación del tutor debería ser, por decirlo así, la última decisión o la última respuesta, y que estos mecanismos de apoyo sean como las bases para previamente verificar que la persona con discapacidad puede tomar la decisión por sí misma. Y la Unión Internacional del Notariado es fundamental. Nos permite identificar que el notario tiene dos roles. Es un apoyo institucional y a su vez cumple una función pública. Y es aquí donde mencionaríamos que esta función notarial tiene como finalidad brindar esa seguridad jurídica de actos, contratos y declaraciones. Y efectivamente, todos estos actos a partir de estas garantías de realizar un análisis concreto, de tener esa atención, ese reconocimiento de derechos, de la escucha a las personas con discapacidad, nos permitirá realmente lograr su protección. Ahora bien, los apoyos necesarios, lo he mencionado previamente, y son fundamentales porque permite visualizarse que no es hasta el momento de firmar, sino más bien previos, la asesoría, cómo estamos recibiendo a esta persona, de conformidad al artículo 12 incluso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hace referencia que la finalidad es vigilar que se garanticen los derechos de los comparecientes y no existan conflictos de intereses. Por ello, los apoyos necesarios son fundamentales, pero necesitamos herramientas, necesitamos trabajar de manera coordinada, y este es uno de los productos, por denominarlo así, clave para establecer cómo se comprende la dinámica, qué acciones podemos generar de manera conjunta. Y eso ha permitido, incluso desde la Unión Internacional del Notario, darnos ciertas pautas, ciertos elementos que podemos tomar en consideración, pero es importante que cada uno de ellos sea analizado de tal manera que permita que el artículo 29, 30 y 31 de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad efectivamente se cumpla en la garantía, por ejemplo, de los elementos que mencionaba, de actos, contratos que se celebren y que intervengan las personas con discapacidad. Es decir, necesitamos capacitación para todas y todos, de construir esos estereotipos que permitan capacitar al notario, todo el personal que se encuentre inmerso en esta dinámica, y que este lenguaje también sea sencillo. Debemos de tomar en cuenta que el lenguaje es fundamental y cómo estamos trasladando la información. ¿Es comprensible? Tenemos que ubicarnos en el campo visual de la persona. Es hacia ella a quien nos estamos dirigiendo, es hacia ella a quien le estamos dando la información necesaria respecto de ese acto que desea celebrar. Y así sucesivamente, cada uno de estos elementos permitirá visibilizar a las personas con discapacidad, que tomen ellos sus decisiones y efectivamente ser esa parte del apoyo, acompañamiento, pero al final del día, son ellos quienes deben de tomar las decisiones a través de esta figura importante que nos ha dicho la Convención debe de potenciarse, los mecanismos de apoyo. ¿Cómo lo garantizamos? Desde la visión de los derechos humanos, la dignidad humana, que permita realmente potenciar los derechos, pero en particular estos mecanismos de apoyo van a permitir garantizar la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones. En consecuencia, todos estos elementos son clave. Ahora viene un punto de reflexión. ¿Cómo estamos realizando estas actividades?
cómo se están implementando, qué nos hace falta hacer para, por ejemplo, el marco normativo nacional está acorde a los estándares internacionales. Se han recibido capacitaciones para conocer respecto de los mecanismos de apoyo. Los mecanismos de apoyo son gratuitos, como muy bien lo ha señalado el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las personas que van a estar en este eje de mecanismos de apoyo están capacitadas, tienen un conocimiento de derechos humanos, están concientizadas del tema, la claridad de que es orientar y no son ellos los que van a tomar las decisiones. Y este escenario es fundamental porque nos invita a todas, todos, a tener en consideración y sin perder de vista que la comunicación es fundamental. ¿Y en qué sentido? Recordemos que el lenguaje, la visualización del texto, el uso del braille, la comunicación táctil, ahora con la inteligencia artificial y todo este avance tecnológico nos permite generar mecanismos alternativos de comunicación que incluyan la tecnología y apoyar a las personas con discapacidad. Y debemos de tener en consideración en el ámbito notarial la individualización de los casos. Cada caso es diferente y cada caso debe de tener un análisis y un enfoque de derechos humanos e inclusión que permita definitivamente hacer juicios objetivos, no subjetivos, y que permita también al notario tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Necesitamos capacitación, utilizar un lenguaje sencillo, como lo veíamos con anterioridad. Y todos estos aspectos son fundamentales en aras de generar que en el caso de la ley de inclusión de las personas con discapacidad salvadoreña, se tengan las herramientas necesarias y que las personas con discapacidad también se sientan parte de. Por ello, para efectos de concluir por razones de los tiempos, debemos, a criterio personal, evitar actuar con una naturalidad y debemos hablar directamente a las personas con discapacidad. Este ámbito es clave, nos permite desarrollar como sociedades y cumplir con una deuda en el reconocimiento de los derechos. Por ello, tenemos que trabajar desde la visión cultural. ¿Cómo se están comprendiendo este tema? ¿Qué acciones se están efectuando? Esa deconstrucción de los estereotipos que tiene la sociedad, los juzgadores, los notarios, las notarias, sobre la discapacidad, de la capacidad jurídica. Por ello es importante la capacitación, sensibilización, pero la concientización del tema que permita realmente el reconocimiento de los derechos. El marco normativo, hacer una revisión exhaustiva de cómo la normativa interna está dando cumplimiento a los estándares internacionales y en particular a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en el marco del procedimiento, que las personas con discapacidad que han sido declaradas incapaces por una sentencia y a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, si nos está diciendo esta ley, poseen una capacidad jurídica plena, debemos de analizarlo. Debemos de analizar esta figura de declaratoria de incapacidad y todo vaya en el marco de garantizar los derechos y la seguridad jurídica de las personas. Por ello es importante hacer un análisis exhaustivo que permita de forma holística comprender el tema, visibilizarlo y especialmente trabajar en él. Por ello, esto es solamente como una pincelada de la temática, que quede esa inquietud de cuáles son los cambios que se han generado. Y a partir de esta dinámica, poder ser agentes de cambio. Es fundamental, realmente, agradecerles la atención por permitirme compartir con cada uno de ustedes brevemente y considero importante ser agentes de cambio. Desde nuestros diferentes espacios, concientizarnos, conocer un poco más respecto del tema y de esa manera poder aportar a las poblaciones en condición de vulnerabilidad en aras de generar cambios significativos. Desde nuestros diferentes espacios de trabajo podemos generar cambios significativos y el tema puede ser analizado desde una visión multidisciplinar, pero todo bajo el marco de generar
realmente cambios importantes y especialmente que los marcos normativos sean acorde a estos estándares internacionales y las obligaciones que se han adquirido por parte de los estados para que podamos lograr realmente el cumplimiento de los derechos de todas y todos. Así que muchísimas gracias.